Bueno, pues ya estamos listos para continuar con una entrevista muy importante, muy interesante, y me gustaría mucho captar la atención de las personas que por alguna razón en su vida hayan tenido una experiencia que no se saben explicar, cuál es su origen, por qué están teniendo esa vivencia, alguna percepción psíquica, intuiciones, sensaciones de poder incluso hasta predecir cosas que van a suceder y no se explica usted por qué. ¿Fue usted capaz de recibir esa información? Bueno, la mente sigue siendo un gran misterio y hoy vamos a platicar con una terapeuta altamente capacitada en el aspecto de la hipnosis y ella se llama Lourdes Falcón. Lourdes, muy bienvenida, te doy las gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días a todos. Y sí, efectivamente es un tema maravilloso porque en base a la hipnosis clínica y regresión podemos encontrar a qué se deben malestares que científicamente o clínicamente no puedo encontrar cuál es el origen y por supuesto no encuentro la cura. Esto se debe a que mi cerebro, mi memoria va a registrar eventos impactantes de mi vida que por lo impactante, ya sea diversos motivos, lo encierro, sí, le pongo candado y pienso que ahí se quedó. Sí. Pero el síntoma de ese impacto va a estar apareciendo de manera recurrente en mi vida y es cuando, en base a una regresión, claro, en el sentido terapéutico, llevado con profesionalismo, porque la regresión no es show, es una cosa que sí hay que dejar muy claro. Inclusive cuando se va a trabajar con regresión, el paciente no está inconsciente. Déjame te pregunto una cosa primero, ¿de qué manera se pueden manifestar en una persona las cosas no resueltas, por los cuales digan, yo necesito ir a explorar en mi mente a través de una hipnosis regresiva para dar con qué es eso que se me está manifestando y cómo lo puedo resolver? ¿De qué manera se manifiesta en una persona un asunto no resuelto que está guardado ahí en esos lockers de la mente? Son las diferentes fobias, inclusive pueden ser dolores físicos, malestares biológicos, que voy a diferentes médicos, me hago diferentes estudios, todos declaran que estoy sano y sin embargo yo tengo un dolor que es recurrente, puede ser un dolor tan fuerte que me dobla el dolor, me pueden venir temperaturas de la nada y ser cíclicos. Cuando esto empieza a ser cíclico y no hay aparentemente un motivo científico comprobable, esto se puede curar a través de una hipnosis y regresión. Incluso, por ejemplo, tener sueños recurrentes que claro, te perturban y que frecuentemente tengo esta pesadilla y es algo que no entiendo de dónde viene, o veo caras, gentes, incluso me sueño hablando en otro idioma que nunca he estudiado ni conozco, pero ahí en el sueño sé lo que estoy diciendo y lo entiendo. Todo esto te va a buscar una persona como terapeuta experta en hipnosis regresiva. ¿Qué sigue? ¿Cómo es una sesión? De aquí va a seguir primero una charla que es breve para empezar a entender qué es lo que sucede con la persona que necesita salir adelante con esto. Uno va haciendo ese diagnóstico de acuerdo a lo que la persona está pidiendo, de acuerdo a los síntomas que ella está presentando. Después de esto, por supuesto, viene la sesión de hipnosis y regresión, en la cual no es que van a quedar completamente inconscientes, no es que yo le vaya a dar órdenes que esa persona no recuerde, todo lo contrario. En estos casos específicamente, yo necesito que la persona entre a un nivel más, hablaríamos de un nivel teta o delta, que está muy abajo del alfa, que es en el que nos movemos. ¿Por qué? Porque yo necesito que me vaya narrando lo que está viendo. Y cuando vuelves a vivir una experiencia pasada, dicen que la memoria, la principal función de la memoria no es recordar, sino olvidar. Así ya lo habíamos platicado, porque olvidar te ayuda a limpiar tu mente de información que ya no necesitas a lo mejor tener tan a la mano. Pero, ¿qué pasa cuando vuelves a experimentar una sensación que pudo haber sido traumática a través de la experiencia hipnótica?
Es que se maneja con esa cautela, porque se va dirigiendo a la persona como un observador de lo que está viviendo. Cuando vemos que esta persona está sufriendo o entrando en un cuadro angustioso, se le empieza a avisar que es un observador, que vea qué es lo que puede solucionar ahí, y si vemos que entra realmente en una crisis, lo sacamos de inmediato y luego poco a poco empezamos a irlo llevando, pero ya sabemos a dónde llevarlo. Pero se le va manejando, por eso nunca se pierde la conversación. La persona está muy sumida en ese archivo, que va mucho más allá en ocasiones de esta vida, y entonces simplemente le pedimos que recuerde que es un observador, que nada puede dañarlo, y en esos casos se toca al paciente en la mano, en el hombro, porque él tiene la sensación, su cuerpo tiene la sensación de que no está solo, de que no está en el vacío de sus recuerdos y a merced de estas pesadillas o de estas situaciones traumáticas. Ajá. Entonces estamos hablando de experiencias que en su momento, cuando las viviste, no las pudiste procesar correctamente y asimilar correctamente, entonces las vuelves a proyectar ya con el paciente como observador y le ayudas a acomodar eso de manera que ya no le haga daño. Así es. Entonces puede en una persona curar una fobia, sí, una adicción, sí, ¿sí? Sí. Un hábito malo de conducta. Así es. Y inclusive su actitud ante su vida presente. Porque hay personas que son muy depresivas. Hay la situación clínica en cuestión a la química, sí, porque es una enfermedad la depresión, sí, como sí, podríamos llamar a la diabetes. Pero también podemos inclusive ir hasta atrás para ver las enfermedades que presenta en su vida actual. Tienen mucho que ver con esa recurrencia de sueños o de vivencias del pasado que no se lograron cerrar. Sí. Cuando es muy impactante en cuestión a dolor, en cuestión a una pérdida, claro que mi memoria va a registrar lo más fuerte o denso de ese recuerdo. ¿Cómo lo tengo tan archivado? Es más o menos como si yo hiciera, cada vez que tengo una experiencia de vida, lo voy guardando como en los archivos de las oficinas, en cajas. Pero llega un momento que tengo tantas cajas que cada vez que cruzo por ellas me estoy tropezando. Sí, hay un desorden ya. Y a lo mejor hay una caja que cada vez que yo camino para salir a mi vida cotidiana, de mi actual, de mi hoy, de mi aquí y ahora, me voy a estar golpeando en la espinilla y entonces me voy a quejar porque como esas cajas aparentemente no existen, son energéticas y emocionales, sí, pero ahí están. Sí. Lourdes, ¿qué tan atrás? Por ejemplo, podríamos hablar de que tengas experiencias desde que fuiste un feto, desde que estabas a nivel intrauterino, todavía no habías nacido y ya podías percibir cosas que te pudieran haber dejado una marca no resuelta, sí, en tu existencia. Sí. ¿Se puede regresar a alguien hasta el nivel intrauterino? Sí, sí, ya me tocó una experiencia clínica con una persona, un empresario, una persona con un dominio increíble en su actitud, en su lenguaje. Y yo recuerdo que me comentaba, señora, yo no sé por qué está sucediendo esto, soy una persona con mucho control, soy un empresario así, 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 pero no es posible que cuando yo esté en una sala de juntas con personas del Oriente o de Inglaterra o empiece una lluvia, una tormenta eléctrica y yo me paralizo que me quiero meter debajo de la mesa. Cuando se comenzó a tratar todo esto, además el señor con una disposición y ya chequé todo y nada me ha dado resultado. Entonces comenzamos a trabajar y se descubrió precisamente que a nivel intrauterino, cuando él estaba como en el 8º mes de gestación, vivían fuera de la ciudad, en una zona boscosa. El papá habló que iba en camino, empieza una tormenta, paran los caminos, viene una tormenta eléctrica, tira árboles y la mamá empieza a vivir una angustia por esto y en la espera de que si llegaba el esposo, de que ella estaba sola, de que estaba en gestación su hijo,
ese recuerdo, todo lo absorbió el bebé. Todo se lo comió el bebé. En el vientre de su mamá. Podríamos hablar de curar adicciones a través de la hipnosis regresiva, que una persona que haya tratado otro tipo de rehabilitación pudiera resolver su situación de adicción mediante el tratamiento con hipnosis. Así es. También, y siempre va a ser de una manera muy subconsciente en la que se va a estar hablando, y lo que vamos a hacer en esta ocasión es quitar de dónde salió esa adicción, que él lo entienda, y comenzar a manejar. Nuestro cerebro es gráfico. El cerebro necesita imágenes para empezar a depurar lo que ya tiene archivado. Sí. Lógico, voy a quitar unas imágenes y voy a ir poniendo otras. Sí. Y entonces esa persona va a lograr tener el control de sus emociones, de sus fobias. Sobre todo va a tener el control saludable y equilibrado de su vida. Es increíble la cantidad de información que tenemos en la mente almacenada. Algunas personas pueden estar de acuerdo en creer que esa sabiduría o esa información puede venir incluso de vidas pasadas, para quienes manejan también esa teoría. Te quiero platicar solamente que en el caso de mi hija, una vez que fue sometida a una terapia de hipnosis, después de esa terapia, de la nada, sin explicación aparente, yo la llevé porque batallaba con las matemáticas. Okay. No sé cómo se abrió su panorama mental, pero no solamente fue a concursar a la Facultad de Físico-Matemática en un evento de matemáticas avanzadas, sino que además de la noche a la mañana, Lourdes tocó el piano sin haber tomado clases nunca. Eso es algo que a mí me dejó impresionada, de un canal mental que se abrió de manera impresionante. Por favor, ¿nos puedes decir tus teléfonos y a dónde podemos localizarte, para que si alguien en casa tiene interés de tener contacto contigo y esta experiencia lo pudiera hacer? Sí, mira, nosotros estamos en un centro que es Zona Maya. La página es www.zonamayaholístico.com. Los teléfonos son el 11 33 51 33 y el 1506 3709. Nos encantaría, porque además es algo que amamos hacer por el resultado que da en una vida más armoniosa, más congruente y sobre todo más energéticamente feliz. Y sabes que el oráculo de Delfos decía en la entrada, conócete a ti mismo, y creo que poder asomarse a la mente es una gran oportunidad de conocernos mejor a nosotros mismos. Es maravilloso porque hay un dato especial. ¿Sabes por qué normalmente no podemos tener los recuerdos de cuando somos menores a los 5 años? Porque todavía no utilizamos el lenguaje. En el momento que empiezo a nombrar a las cosas por el lenguaje, es cuando el cerebro las empieza a grabar. Pero ¿qué sucede con todo lo que estuvo antes? Ahí está. Es un banco enorme de información. Así es. Lourdes, muchísimas gracias por estar aquí, y tenemos otros temas pendientes contigo. Yo la verdad tengo muchas ganas de explorar ese tema de los niños índigo, así que estás cordialmente invitada. Muchas gracias. ¿Pausa? Claro que sí. Bueno, regresamos.